tiempo de la alabanza y la adoración. Es el mejor descanso de nuestras vidas. Venimos hoy, después de tener toda una semana de actividades, a descansar en la presencia del Señor. Hoy voy a enfocarme en un versículo muy importante del capítulo 12 del libro de Daniel, del libro que estamos estudiando. Estamos ya en el último capítulo. Estamos a punto de terminar con el libro de Daniel, pero por lo pronto vamos a leer esta porción, Daniel capítulo 12, versículo 2, para que ustedes se puedan sentar. Vamos a leerlo y vamos a hablar en esta ocasión acerca de las resurrecciones, porque de eso habla precisamente este versículo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Vea usted, unos para vida eterna y otros, es decir, dos grupos de los que habla acerca de la resurrección, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua o vergüenza y confusión eterna. Así que vamos a ver qué Dios puede darnos a través de esta palabra. Tomen sus asientos y vamos a comenzar por decir que Dios, a través de el profeta Daniel, profetizó cronológicamente la caída de los imperios mundiales que han existido en la tierra. Ese es mi baby. Vamos nosotros a hablar acerca de estos imperios profetizados por Daniel, proféticamente hablando, y cómo cada uno de los imperios, así como los profetizó Daniel, cronológicamente, históricamente vemos que sucedieron. Desde antes de que Daniel los profetizara, él ya había dicho cronológicamente lo que iba a suceder. Esto ya lo estudiamos perfectamente en toda nuestra enseñanza del libro de Daniel. No solamente vemos que Daniel cronológicamente habló de los imperios mundiales, sino que también habló de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, en Daniel 9, 27, 24 al 27, donde habla aún hasta la muerte del Mesías. Solo falta, de acuerdo a la profecía de Daniel, la última forma de gobierno mundial, que se conoce como la confederación política del futuro dictador mundial, llamado en la Biblia el Anticristo, que viene a ser el último imperio que falta por llevarse a cabo. Y yo siempre me pregunto, si cada uno de los imperios que profetizó Daniel se cumplieron proféticamente y cronológicamente perfectamente bien, entonces quiere decir que podemos confiar en que esta última forma de gobierno mundial tiene que cumplirse, porque simbolizan, escuchen ustedes, los dedos de los pies del Estado. Esta es la última forma de gobierno mundial que falta por cumplirse, y es lo que hemos ido estudiando a través de todo el capítulo del libro de Daniel. Aquí donde estamos, en el capítulo 12, versículo 2 de este libro maravilloso, profético, que es conocido para muchos como el segundo Apocalipsis, el libro de Daniel, encontramos que
Daniel está hablando de las resurrecciones. Muchos de los que duermen, es decir, que cuando utiliza la palabra muchos de los que duermen, significa que no todos. O sea, la razón por la que dice que muchos serán despertados o del sueño de la muerte, los que están sepultados en la tierra serán despertados. Y hablamos de estos dos grupos para poder entender también que el orden de las resurrecciones tiene un orden también cronológico que se va a llevar a cabo. Por eso voy a tratar de traer por lo menos 2 o 3 mensajes para que ustedes comprendan bien esta cronología de las resurrecciones. Así que no quiero que se pierdan ni un mensaje para que puedan ustedes plenamente entender este misterio tan excelente que la Biblia nos enseña. A través de esta enseñanza vamos a tratar de ordenar cronológicamente las resurrecciones. En el libro de Juan capítulo 5 versículo 29, Cristo también habló acerca de estos dos grupos que resucitarán. Y Cristo los describe de esta forma. Los que hicieron bien serán resucitados, van a ser resucitados para vida. Y los que hicieron mal, para resurrección de condenación. Cuando nosotros leemos estas dos declaraciones, tanto de Daniel como Jesús, en estos versos, muchos creen que la resurrección de los muertos es el mismo día y el mismo tiempo o el mismo momento en que van a resucitar los justos. Vamos a decir que van a ser, supuestamente muchos creen que van a ser levantados los que van a resurrección de vida, como también los que van a ser resucitados para condenación. Pero, sin embargo, la Biblia nos enseña y nos revela que las resurrecciones van a tener lugar en distintas formas y también en distintos tiempos. Y la resurrección de los muertos en la venida de Cristo por su iglesia, a la Biblia le llama a esta la primera resurrección. Muy importante que lo podamos entender. Sin embargo, fue Jesús el primero en resucitar. Fue el primer ser humano, porque él dice la Biblia que tomó forma de siervo, forma de hombre, para poder venir a este mundo y que a través de su muerte y de su resurrección nos garantizaría también a nosotros la resurrección después de la muerte. Es ahí precisamente donde está basada precisamente la fe cristiana. Está basada en que la muerte y la resurrección de Jesús nos garantizan a nosotros también esa misma operación, si es que estamos muertos o si estamos dormidos cuando Cristo venga por su iglesia. Él como hombre fue resucitado. Y vemos que en toda la historia, desde Adán hasta nuestro tiempo, vemos que no se puede registrar que alguien haya resucitado para nunca volver a morir. A través del Antiguo y del Nuevo Testamento, y exclusivamente del Antiguo Testamento, vemos que no hubo personas que hayan resucitado y que no hayan vuelto a morir. Antes de Cristo hubo resurrecciones.
Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de Elías que resucitó al hijo de la viuda de Sarepta? Y sin embargo volvían a morir. Es decir, que existe una gran diferencia entre la forma de resurrecciones que existieron antes de la venida de Cristo a la resurrección de los muertos con la venida de Jesucristo. Aún Cristo, de acuerdo a la Biblia, en su ministerio resucitó a Lázaro. Pero sin embargo, Lázaro tuvo que volver a morir. Es decir, todas las resurrecciones antes de Cristo y después de Cristo, como en el caso de Tabita por el apóstol Pedro, se recuerdan, volvió a morir. Pero quiero que ustedes y yo analicemos, vamos a enfocarnos en el capítulo 15 del libro de Primera de Corintios para poder hablar más profundamente acerca de esto. La razón por la que vamos a enfocarnos aquí es porque vemos que aquí el apóstol Pablo habla de una forma realmente muy clara y muy detallada, y también nos explica la resurrección de una forma a llevarse a cabo y cómo pudiéramos nosotros a través de esta forma entender que ellos, o en este caso el apóstol Pablo, Jesús, siempre comparaban esto con la naturaleza para una mejor comprensión. Así fue como ellos enseñaron, como Cristo enseñó, como lo hicieron los apóstoles. Utilizaron ovejas, semillas, pájaros, árboles, pastores, para que nosotros a través de esta forma pudiéramos tener un mejor entendimiento de una manera simple, porque así es el Evangelio. El Evangelio siempre Dios lo simplifica para una mejor comprensión y para un mejor conocimiento. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 22. El apóstol aquí comienza diciendo de esta manera, hablando de las resurrecciones, más, escuchen ustedes, más, cada uno en su orden, Cristo y las primicias, o Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Vamos a tratar de enfocarnos aquí un poquito. Y vamos a tratar de descubrir que aquí el apóstol Pablo está hablando de un orden en las resurrecciones, o un orden en las resurrecciones. Cuando dice más cada uno en su orden, está hablando de un orden establecido. Pero vamos a enfocarnos aquí en una frase muy importante para tratar de comprender que aunque haya habido resurrecciones en el pasado, estamos hablando aquí de una resurrección diferente. Porque la frase en Cristo es muy importante. Es decir, es importantísimo cuando oímos la frase en Cristo, porque desde antes del Pentecostés todavía vivían bajo el Antiguo Testamento. O sea que los 4 evangelios se escribieron bajo la ley de Moisés. Y muchos creen que el Nuevo Testamento comenzó con el libro de Mateo. Por eso hay a veces tanta confusión para entender la doctrina apostólica. Y cuando tú tomas enseñanzas de los evangelios tratando de interpretarlos a la luz del Nuevo Testamento, es cuando muchos
se equivocan de una forma teológica muy grave y no pueden entender las nuevas revelaciones que Dios tiene para su iglesia. Por ejemplo, les voy a poner solamente un ejemplo. Cuando alguien lee Mateo 28, 19, no entiende lo que dice Hechos 2:38 o el capítulo 2 del libro de los Hechos, que es donde comienza precisamente el nuevo evangelio, el Nuevo Testamento. Tratan de interpretar lo que dice Mateo, incluso hay tanta ignorancia tan tremenda que se atreven a decir que le creen más a Jesús que a Pedro. Háganme el favor. Eso es una ignorancia. El que dice es un ignorante. Está cerrado, entorpecido, no sabe lo que está diciendo. Bueno, ya muere ya. Vamos a ver, ¿por qué esto es importante entenderlo? Porque están tratando de entender el Nuevo Testamento basados en el Antiguo Testamento sin entender que el Antiguo Testamento era la sombra de los bienes venideros. Amén. Gloria a Dios. Ahora, cuando esto sucede, hay una equivocación impresionantemente grave teológicamente hablando. Es más, aún Cristo, fíjense bien lo que les voy a decir, aún Cristo vivió bajo la ley y mandó que se llevara a cabo. Mateo 8, versículo 4 y Lucas 5:14. Mateo 8:4. ¿Qué es lo que nosotros encontramos, por ejemplo, en un versículo como este? Que Jesús está demostrando que todavía estaban bajo la ley. Incluso le ordenó a este leproso que había sido sanado que fuera al sacerdote y que ofreciera presente. Y para muchos es muy difícil entender esto. ¿Por qué? Porque le pusieron Nuevo Testamento desde el libro de Mateo, porque no han entendido realmente que la iglesia del Nuevo Testamento comenzó precisamente en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Amén, así es. Ahí comenzó el Nuevo Testamento. Es cuando el Espíritu Santo entra al mundo para habitar en nosotros. Fíjense bien, ahí está ahí cuando el Espíritu Santo desciende al mundo, no para darnos un poder temporal como se lo daba a Sansón, como se lo daba a David, sino que entró al mundo para que nosotros nos convirtiéramos en templos del Espíritu Santo. Es decir, nosotros comenzamos primeramente, cuando el Espíritu Santo entra, primeramente nos selló cuando creímos en su palabra, para de esta forma amalgamarnos, para unirnos al cuerpo de Cristo. Y para mí esto que dice Efesios 1:13, para mí esto es el bautismo del Espíritu Santo. No saca la bazuca o lo que muchos sacan ahí diciendo que están recibiendo el Espíritu Santo. No, para mí esto es ser bautizado con el Espíritu Santo el día que creímos en la palabra, porque la palabra es espíritu y cuando entra a la vida del hombre lo sella, lo prepara y ahí es donde comienza a vivir una nueva etapa en su vida espiritual, porque desde el día en que creísteis, dice el apóstol Pablo, desde el día en que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Para mí esto se llama bautismo del Espíritu Santo y una experiencia subsecuente a la salvación. Entonces el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia en la que todos participamos en el momento en que comenzamos a creer a la palabra de Dios y comenzamos en el ambiente, en el momento de nuestra salvación, cuando somos sellados por Él.
Y esto es precisamente lo que nos une al cuerpo de Cristo. Gracias, Dios. Es lo que nos amalga, lo que nos une, lo que nos fortalece, lo que nos hace uno en Jesucristo. Cuando creemos a la palabra de Dios y comenzamos a obedecer la palabra de Dios, tú ya estás comenzando a ser desde ese momento templo y morada del Espíritu Santo. Por la palabra que habita en nosotros. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Somos sellados desde ese momento por Él, y esto nos une a su cuerpo, y desde ese momento formamos parte de su iglesia, el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y esto sucedió cuando el Espíritu Santo nos unió místicamente, como dice Efesios 5:30, como miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Gracias, Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Amén. Somos la iglesia del cuerpo de Cristo. Antes del Pentecostés, nadie estaba en Cristo. Nadie estaba unido a Cristo. El Espíritu bajaba bajo Sansón, a Sansón temporalmente, y Dios hacía prodigios y milagros con Sansón. El Espíritu bajaba sobre David y era capaz de matar leones y de hasta voltearlos al revés, les abría los hocicos y los volteaba al revés, a los osos, a los leones. Y profetizaban. No solamente tenían estas capacidades espirituales sobrenaturales, sino que también profetizaban sobre la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y esto es algo que nosotros tenemos que poco a poquito irlo comprendiendo mejor. Porque no es hasta el día del Pentecostés que el Espíritu Santo hace morada en el creyente. Primera de Corintios 6, 19 y 20, ¿verdad? Ahí está claramente en la Biblia establecido que no es hasta el día del Pentecostés que comienza Dios a habitar en el creyente. Y eso es precisamente la tarea más importante de cada hijo de Dios, entender que la presencia de Dios es real en nuestras vidas y que la presencia de Dios está en nuestras mentes, en nuestros cuerpos, en todo nuestro ser, y tenemos que vivir conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. Conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. Primera de Corintios 3:16. Vemos también que Dios a través de esta forma nos habla, nos especifica, nos enseña acerca de la importancia que tiene esto, porque es importantísimo. Somos templo y morada del Espíritu Santo, pero yo soy templo y morada del Espíritu Santo. Sí, tú eres templo y morada del Espíritu Santo. Por eso es que cuando nosotros entendemos este acontecimiento, vemos que ya no puede volver a repetirse ese evento, el día del Pentecostés. Aunque lo clames, aunque lo grites, Señor, así como el día del Pentecostés, Señor, lléname como el día del Pentecostés, es que ya no va a pasar, ya pasó. Gloria a Dios. Ya pasó. Estás atrasado de noticias. Ya pasó hace ya más de 2000 años. Ahora Él vive en nosotros. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo que le dijo Pablo a Timoteo: aviva el don del Espíritu Santo que está ¿dónde? En ti. Si se ha apagado, ya no digas: Señor, haz otra vez un Pentecostés para mí.
Nomás dile, aviva el don de fuego del Espíritu Santo que está en mí. Porque aquí está el Espíritu Santo en mi vida. Por eso encontramos en la Biblia que antes del Pentecostés nadie estaba en Cristo, nadie estaba unido a Cristo, el Espíritu bajaba y subía, y no es hasta el día del Pentecostés que comienza Dios a morar en el creyente. Y cuando dice en Cristo, significa que pertenece a la iglesia nada más. Por eso, el día que Cristo venga por nosotros, el día que Cristo venga por su iglesia y que seamos sacados de esta tierra, los santos antes del Pentecostés no van a resucitar. Porque Él viene por aquellos que son templo y morada del Espíritu Santo. Romanos 8:11 es una operación que se lleva a cabo, escuchen ustedes, por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Qué excelente lo que dice Romanos 8:11. ¿Por qué? Porque el poder de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿dónde está? Está en nosotros. En este cuerpo, sí, en tu cuerpo. Este templo, sí, este es el templo, es la morada del Espíritu Santo. Y Dios va a resucitar o va a transformar nuestros cuerpos, no porque viene de allá, ni porque viene de acá, ni porque viene de arriba, sino que es de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Y cuando nosotros estamos conscientes de esto, nos damos cuenta que estos son precisamente los que Dios va a transformar y son a los que Dios va a resucitar, porque desde Adán hasta el Pentecostés no van a resucitar en el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a resucitar y a ser transformados los que estén viviendo únicamente aquellos que estamos en Cristo. Gloria a Dios. Por eso la frase en Cristo. ¿Se recuerdan que se los dije al principio? Esto es muy importante. Ven ustedes cómo Pablo nuevamente en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 y 14, nuevamente el apóstol Pablo nos hace esta aclaración. Tampoco, hermanos, comienza diciendo el apóstol Pablo, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que hayamos quedado vivos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seremos delanteros a los que durmieron. Pero sin embargo encontramos que esta profecía está exclusivamente enfocada a quienes, a los que durmieron en Jesús. Es decir, del tiempo de la iglesia para acá, del Pentecostés para acá, del Antiguo Testamento para acá. Y los que murieron antes de Cristo van a resucitar en la segunda venida de Cristo. Porque una cosa es el arrebatamiento de la iglesia y otra cosa es la segunda venida de Jesucristo. En el arrebatamiento Cristo no viene a la tierra. Antes, al contrario, Cristo cuando viene por su iglesia no pone sus pies en la tierra, no pone sus pies en el monte de los olivos como lo hace en su segunda venida, sino que la Biblia dice que nos encontraremos con Él en las nubes de su gloria, en el aire,
para así encontrarnos con Él y estar para siempre con Él eternamente. Y la iglesia se va con Jesucristo. No hay una fecha para el rapto de la iglesia. No existe ningún anuncio previo. Pero en su segunda venida dice la Biblia que sí, el sol se oscurecerá, la luna, se convertirá en sangre y verán todos la señal del Hijo del Hombre y pone sus pies sobre el monte de los olivos y dice que la tierra se parte en Jerusalén. Y saben ustedes que en este acontecimiento, ¿quién viene con él? Su iglesia. Dos cosas totalmente diferentes, muy diferentes. Que se cumple precisamente lo que se profetizó en Zacarías 14. Cuando Jesús ascendió al cielo, Hechos 1:6, le preguntaron: Señor, ¿cuándo vas a establecer tu reino sobre la tierra? Zacarías 14:9 dice que el día que suceda esto, cuando ponga sus pies sobre el monte de los olivos, establecerá su reino milenial. Y en aquel día Jehová será uno, y uno su nombre será Rey sobre toda la tierra. Eso todavía no ha sucedido. Todavía no ha acontecido que Él pueda reinar sobre la tierra. Aquí es precisamente donde encontramos que Él viene en su segunda venida, pone sus pies sobre el monte de los olivos y viene a establecer el reino milenial. Por eso es importante entender este orden. Vamos a tratar de ir haciéndolo muy pausadamente para que lo comprendan mejor. En 1 Corintios 15, versículo 23, mas cada uno en su orden, Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Vamos a ver algo que es muy importante para poder comprender mejor esto. Aquí en esta porción está hablando de algo muy importante. Cristo número 1, ¿verdad? En el orden de las resurrecciones. Pero sin embargo dice que Cristo viene con primicias. Esto es muy importante comprenderlo. ¿Quiénes fueron las primicias de la resurrección de Jesús? ¿Se recuerdan ustedes? ¿Recuerdan ustedes que cuando Cristo resucitó, dice la Biblia que se abrieron tumbas en la resurrección de Jesús? De muchos que habían muerto y resucitaron juntamente con Él. Mateo capítulo 27, versículos 52 al 54. Vean ustedes algo muy interesante que hoy, en este día, nosotros podemos comprender. En esta porción del libro de Mateo, capítulo 27, del 52 al 54, encontramos que en el día de la resurrección de Jesús, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y salidos de los sepulcros después de su resurrección, vinieron hasta la ciudad de Jerusalén. Vean, dígame usted, si no, yo les dije en una ocasión, si no has podido ir a tu tierra, cuando Cristo te transforme vas a poder ir. Parece decirle, pero vean ustedes que los que resucitaron vinieron hasta la ciudad de Jerusalén. Estos que habían resucitado, y no solamente eso, sino que espantaron a muchos. ¿Por qué? Porque se les aparecieron a muchos. ¿Será que vieron familiares? No,
Analicen por un momento, ¿será que si se levantó uno que sirvió a Jesús, que sirvió a Dios, resucita y luego se le aparece a sus hijos? Se les aparecieron a muchos. Y aquí encontramos algo muy esencial que podemos aprender acerca de lo que son las primicias. ¿Qué son las primicias? Las primicias se le llama a la cosecha, a la primer cosecha de la resurrección. Es decir, los primeros frutos que eran parte de las fiestas solemnes de Levítico capítulo 23, versículos 10 y 11. Esto era que cuando se hacía esta fiesta, es muy importante que nosotros entendamos que se está hablando de las primicias. En este libro de Levítico 23, 10 y 11 encontramos exactamente lo que simbolizaban o lo que significaban estas fiestas. Dice el versículo 10, donde Dios le dice a Moisés: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hubieres entrado en la tierra que yo os doy y segaréis. ¿Qué significa segar? Cosechar su mies, traeréis al sacerdote un gomer por primicia de los primeros frutos de la siega o de la siembra o de la cosecha, el cual mecerá el homer delante de Jehová para que seáis aceptos. Y el día siguiente, es decir, un día antes del sábado, ofrecerán un sacrificio. Vamos a ver, vamos a poner en orden esto para poder comprender. Aquí en Levítico capítulo 23, 10 y 11 está hablando de las fiestas solemnes, pero donde leímos está hablando específicamente de la fiesta de las primicias. En esta fiesta se dedicaba de la porción inicial de la siega, de la cosecha de la cebada, que era en el mes de marzo y abril, y le traían 10 gavillas a Dios de lo que cosechaban. Y se celebraba un día después del día del reposo de la semana de los panes sin levadura. Escuchen ustedes que incluía, número 1, la presentación al Señor de estas gavillas de cebada. Número 2, este acto era acompañado de un holocausto de ofrenda y libación. Esto lo vemos en Éxodo 29:40. Es decir, las primicias simbolizaban la consagración de toda la cosecha. Lo voy a repetir, las primicias simbolizaban la consagración de toda la cosecha a Dios, y era como una prenda de toda la cosecha que vendría. No sé si estén ustedes captándolo. No sé si estén pensando, bueno, cuando Cristo al resucitar trajo las primicias, está hablando de una cosecha impresionantemente futura, bendecida por Dios. Y ustedes y yo, escúchenme ustedes, somos parte de la cosecha que inició con las primicias. Bueno, no sé cómo explicarse. ¿Saben por qué? Porque siento una emoción tan grande dentro de mí en pensar en esto,
que me impresiona realmente. Me impresiona. Porque las primicias simbolizaban la creación de toda la cosecha que se levantaba, o de la cosecha que vendría. En 1 Corintios 15, 20, vean ustedes lo que dice el apóstol: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Es hecho, es decir, que las cosechas de las primicias simboliza la bendición venidera, la abundancia venidera, las grandes maravillas que Dios iba a hacer a través de una cosecha tan impresionante que dice la Biblia que es un número, millones de millones, millares de millares que no se podían contar, como lo describe el libro de Apocalipsis. Esto significa que la iglesia de Jesucristo está formada por millares y millares, por millones y millones, y es precisamente lo que yo puedo entender acerca de la cosecha, de las primicias, de la resurrección, el día que Cristo fue levantado de entre los muertos, y nosotros somos parte esencial de esa gloriosa y maravillosa cosecha que Dios está levantando en todo el mundo. A Él sea la gloria y la honra en esta preciosa mañana. En el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 23, encontramos que aquí el apóstol escribió también acerca precisamente de esto. Pues el rey sabe estas cosas, delante del cual también habló Pablo confiadamente. Pues no pienso que estoy correcto o estoy mal. 23, sí tiene razón. Que Cristo había de padecer. Vean ustedes, aquí comienza precisamente, pudiéramos decir, la preparación para la cosecha, iniciando con las primicias. Que Cristo había de padecer y ser Él el primero de la resurrección de los muertos, junto con la cosecha de las primicias, para anunciarnos al pueblo y para poder finalmente extenderse a los gentiles, a los que no eran pueblo de Dios. Gracias, Dios. Y desde el día en que Dios se pudo extender a los gentiles, allí vemos claramente cómo inició inmediatamente la siembra. Por eso Cristo ilustró claramente cómo cuando nosotros hablamos el evangelio es la semilla que está siendo sembrada, y que caiga donde caiga, nosotros estamos de alguna forma sembrando la semilla para comenzar a ver la cosecha que Dios va a levantar en el día de su venida, en el rapto de la iglesia, y levantar a los que estén muertos en Jesús para llevarlos con Él juntamente con nosotros. Es algo excelente lo que la Biblia nos enseña. En Romanos capítulo 8, versículo 23, es donde dice en este capítulo que no solo la creación gime, sino que también nosotros gemimos dentro de nosotros, porque tenemos que, escuchen ustedes, las primicias. Tenemos las primicias del Espíritu Santo. Esto es exactamente a donde yo quiero llegar en esta mañana. Tenemos en nosotros las primicias, lo que causó la primera cosecha, lo que causó la primera impresión, lo que causó una gran revuelta, lo que causó un terremoto en Jerusalén, lo que causó que el velo se rompiera, lo que causó que ahora la palabra de Dios sea predicada por todos lugares, y nosotros tenemos las primicias en nosotros, las primicias del Espíritu Santo, esperando, escuchen ustedes, la redención de nuestros cuerpos.
esperando el tiempo de la transformación para que Dios complete algo maravilloso, una obra excelente que Él ha comenzado en cada uno de nosotros por su palabra, por la predicación del Evangelio. Porque Él de su voluntad nos ha engendrado con la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago 1:18. Somos parte de la cosecha que Dios está levantando. Entonces, así como los primeros frutos dan esperanza de una cosecha futura, el fruto del Espíritu Santo en nosotros está produciendo los frutos necesarios que se requieren para poder estar listos y preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos nosotros siendo de alguna forma preparados? Trabajando en los frutos del Espíritu Santo: benignidad, fe, bondad, templanza, mansedumbre. Todo esto es parte de lo que Dios está esperando como frutos para poder cosechar. Gálatas 5:22 al 23. Enfócate en estos frutos, para que cuando Cristo venga haya fruto. El fruto del Espíritu, es decir, si es que el Espíritu de Dios muere en nosotros, entonces vamos a tener caridad, gozo, paz, tolerancia, bondad, fe, paciencia, mansedumbre, templanza. Vamos a poder nosotros desarrollar los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Los frutos son frutos no nuestros, porque nosotros no tenemos nada de eso, porque somos incapaces por nuestra propia capacidad, por nuestra propia naturaleza. Es imposible que nosotros seamos como lo que está diciendo la Biblia. Pero el Espíritu Santo en nosotros hace la diferencia. ¿Por qué no puedes lograr esto? Porque no tienes el Espíritu Santo. ¿Por qué eres impaciente? ¿Por qué eres intolerante? ¿Por qué no tienes fe? ¿Por qué no tienes paciencia? ¿Por qué eres broncudo? ¿Por qué eres esto? ¿Por qué eres esto? Porque no tienes el Espíritu Santo. Estos son los frutos del Espíritu Santo que deben de estar en cada uno de aquellos que han creído en Jesucristo. Significa que el fruto del Espíritu Santo produce ahora en nosotros esperanza de que un día seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque los frutos del Espíritu Santo se asemejan a la persona de Jesucristo. Porque lo veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica y practica los frutos del Espíritu. Como Él es limpio. Por eso gemimos dentro de nosotros con tristeza, gemimos por la pecaminosidad que aún queda en nosotros. Gemimos en el proceso. Gemimos por ese proceso que Él comenzó cuando nos eligió. De acuerdo a Efesios 1:5 dice que nos adoptó, nos incluyó en Él. Y el hecho de que nos convirtiéramos en sus hijos, en el momento en que nosotros entramos en el plan de la salvación, y culminará con nuestra glorificación, con la glorificación de nuestros cuerpos, que es la realización plena de nuestra herencia, la redención de nuestros cuerpos. Y no solo el cuerpo físico, sino el resto de la condición caída del ser humano, del hombre. Por eso los primeros frutos era lo que ellos diezmaban para ofrecérselo a Dios como una ofrenda agradable delante de Él, para que Dios los bendijera y que todo lo que tocaran fuera bendecido.
Pero quiero continuar con esto la próxima semana. No te lo pierdas. Misma hora, mismo lugar, mismo predicador.